Bien, este es el video de continuación sobre el tema de las serafines, o como algunos también están interpretando, decir las serafinas. En primer lugar, les pido disculpas por estos videos improvisados que no están tan producidos como los videos anteriores. Por lo tanto, la idea tampoco es explayarme mucho. Y si quedan algunas dudas, consultas o preguntas, estos serán respondidos en un video final, que espero que sea un tercer o cuarto video. No más de eso, no más allá de eso. Ahora vamos de lleno al tema que nos compete. He colocado el párrafo original en inglés para tener una mayor comprensión y exactitud en los términos. En primer lugar, este párrafo ya nos indica algo, nos da una orientación conceptual de conceptos. Por ejemplo, nos dice que estos seres no tienen emociones sexuales, y se cita esa parte bíblica en donde se dice que nosotros tras la resurrección seremos parecidos a ellos, no nos damos en matrimonio, etcétera. Por lo tanto, ya se está diciendo de que no se debe el tema sexualizar y por ende tampoco necesariamente feminizar, como vamos a ver más adelante. Esa introducción ya deja claro por dónde va el pensamiento general. Sin embargo, vamos a la parte final del párrafo, que es la que generalmente es utilizada como soporte, como mecanismo para haber tomado la decisión de traducir los o las serafines, o después derivar a las serafinas, que ya es algo incluso adicional a la propia traducción. Bueno, acá se habla de que estos vástagos o hijos del espíritu, ¿cierto? Generalmente se les llama hijas de Dios. Ahí es la parte final. Dice que a los ángeles generalmente se les designa como con pronombres femeninos en estos planetas sexuales como el nuestro. Pero en lo que está recalcado ahí en un cuadrado rojo es la clave, porque dice que se usan pronombres femeninos, y ya eso es interesante porque la traducción del 2021 cambia sutilmente la palabra pronombres, que está ahí claramente en inglés, y utiliza términos. Ahí hay algo que no cuadra un poco y que es evidentemente un ajuste para que calce todo lo posterior a lo que se intentó hacer. Pero la palabra original en inglés, como vemos, es pronombre, no es término. Así que claramente eso nos lleva a la otra parte. Y esta parte tiene que ver con definir lo que el libro Durantia explícitamente denomina pronombre. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que reemplazan al sustantivo en una oración y te evitan tener que mencionarlo directamente. Un ejemplo muy sencillo es cuando quieres referirte a una persona y no conoces su nombre, utilizas palabras como él o ella. Puedes decir, acá se mencionan unos ejemplos, el carro de él, en vez de decir el carro de Felipe, o los zapatos de ella en vez de los zapatos de Anita. Un ejemplo de pronombre femenino en inglés es she, generalmente ella, ¿cierto? Que se asocia a algo femenino. Eso es un pronombre. Los
reveladores notemos que al decir pronombre ya nos están marcando la línea, nos están diciendo en qué momento, en qué situación, en qué contexto ellos usan los pronombres femeninos. Pero no debemos confundir los pronombres con los artículos. Y ahí es donde está el problema. Ese es el primer problema, porque deben los artículos, que generalmente son neutros, como el artículo the, que usted está viendo en este momento. Este artículo en neutro puede ser utilizado como femenino o masculino, pero la pregunta que surge es: ¿deben los pronombres, que tienen otro contexto, otra dinámica de uso, influir necesariamente en la construcción de una frase con artículos? Gramaticalmente, al traducir, ¿puede tomarse una licencia semejante? Planteo esas preguntas, porque estaríamos confundiendo los artículos con los pronombres y estaríamos yendo más allá incluso de lo acotado que mencionaron los reveladores con respecto a los pronombres. Eso es algo en lo cual hay que meditar, porque el libro Durante está lleno de artículos cuando se refiere a los serafines, que son neutros en general, pero hay muy pocos casos en donde se usan los pronombres para referirse a ellos. En la mayoría de los casos se usan estos artículos. Así que es algo en lo cual hay que reflexionar al respecto. Otro aspecto en el cual hay que darle una vuelta, como se dice, es pensar sobre qué estaban diciendo realmente los reveladores cuando hablan de los pronombres femeninos. Voy a dar mi opinión. El párrafo o la cita es bien interesante, porque dice, fíjese bien, refiriéndonos, nos referimos a los ángeles usando pronombres femeninos. Y pregunto, lanzo la pregunta, cuando dice nos referimos, ¿de quiénes está hablando? ¿De quiénes se habla? ¿No se está hablando acaso de que los reveladores se refieren a los ángeles usando los pronombres femeninos? Que ocurre en el libro en situaciones muy acotadas, no con sustantivos, como hemos visto cuando se usa la palabra serafín, porque eso es un sustantivo. Pero cuando desaparecen los sustantivos, ahí se recurre a pronombres. Pero ¿quiénes hacen eso? ¿No se está diciendo acaso que en el lenguaje interno de ellos, de los reveladores, de los seres espirituales, son ellos los que se refieren así a sus compañeros celestiales? Son ellos. El libro no está diciendo que se va a establecer un nuevo término, una nueva norma de lenguaje para nosotros. No se está diciendo eso. Se está diciendo que ellos se refieren a esos seres así, en la interna, como se dice.
Veamos un ejemplo de un párrafo que habla de los seres intermedios. Este párrafo es bien interesante y lo traigo a colación porque nos va a dar mucha luz sobre lo que estamos analizando. Miren lo que dice sobre los seres intermedios. En cierto sentido, los miembros del grupo secundario se diferencian como masculinos y femeninos. De costumbre se refiere a ellos como él o ella y suelen colaborar en parejas mixtas. Significa esta especie de revelación sobre los seres intermedios que todas las expresiones que posteriormente aparecen sobre los intermedios deben ir precedidas por el o la ser intermedio o el o la criatura intermedia o el o la intermedia. En toda situación debe modificarse la expresión intermedios, medianos, medianes, como dicen otros, dando a entender de que siempre son el o la, porque según esta información, incluso ellos, como masculinos o femeninos, tendrían más derecho a ese cambio en la expresión o a dejar claro eso, para que no parezca un asunto de supresión sobre lo femenino de los intermedios. Pero nota lo complicado que se vuelve este tema si se empieza a modificar el lenguaje basado en un entendimiento, en una paráfrasis externa a lo que naturalmente está descrito en el lenguaje. ¿Qué pasa si la forma en como yo entiendo el libro Durantia termina modificando o alterando el lenguaje en el que simplemente y de manera natural se escriben los asuntos? Ese es el problema que se puede crear, y por esto este ejemplo de los intermedios es muy interesante, porque significaría, si vamos a adoptar la misma lógica anterior, que deberíamos ser explícitos en declarar en cada parte en que aparecen los intermedios que son el o la, sobre todo cuando se habla de los secundarios. Pero notemos el problema que se crea, un problema innecesario. Ahora note, al igual que en el caso anterior, que cuando se habla de la costumbre, en que se habla de ellos como el o la, es la costumbre interna de los reveladores, de los seres celestiales. Es en la interna como ellos se dirigen a estos seres. Pero nos está estableciendo que con eso tengamos que hacer una modificación en nuestro lenguaje. Nos está diciendo eso. Y ese es el problema que se ha creado con el tema de las serafinas. Es exactamente lo mismo. Estamos confundiendo la comunicación interna, como ellos o como de costumbre se refieren entre ellos, a cómo nosotros generalmente nos referimos, que no es lo mismo. No es lo mismo. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante y me dio un poco de risa al encontrarlo. Tiene que ver con los ajustadores del pensamiento. Dice que cuando las personas tienen 20 años de edad o hasta los 20 años de edad se les llama, ellos les llaman cambiadores de pensamiento. Mire qué interesante.
en la jerga, en el lenguaje interno de estos seres celestiales, cuando la persona va a cumplir 20 años de edad, le llaman cambiadores de pensamiento. Después, hasta los 40 años aproximadamente en promedio, les llaman ajustadores. Y después se les denomina controladores del pensamiento. Son terminologías internas que tienen ellos, donde están dando luz y dicen que hasta los 20 años se les llaman en general cambiadores de pensamiento. Ahora, notemos lo que dicen los reveladores en inglés sobre la guardería. Dice que aproximadamente a los niños de 5 años llega el ajustador y se usa la palabra ajustador, ajustador, ajustador en inglés y la traducimos correctamente ajustador. Pero a la luz de lo anterior, de la luz anterior, de esa luz interna que ellos tienen, como el ajustador llega a los 5 años y hasta los 20, ¿cierto? Se mantiene, se mantiene con la denominación anterior, quise decir, debería entonces tomarse la decisión de que no debería transcribirse o escribirse aquí ajustador. ¿Se equivocaron los reveladores en inglés incluso al utilizar ajustador? ¿No están respetándose a ellos mismos? Porque deberían decir cambiadores de pensamiento. ¿No sería lo lógico? ¿Qué nos enseña esto? Que lo que ellos denominen entre sí como seres celestiales no necesariamente es la imposición de un término para que todos tengamos que usar ese término y se tenga que hacer una revisión de traducción de todo el texto. No tiene absolutamente nada que ver. Les dejo estos ejemplos para que los puedan meditar. En unos videos finales, que van a ser muy breves también y unos pocos, se analizarán algunas preguntas que puedan surgir y también se dejará la opción comentarios abierta. Muchas gracias.